hubiera sido una ruta para entender de una manera más integral la problemática agraria en el país, pero no, estamos abocados a conocer la ley de tierras, que también me gustaría que el objeto de la ley de tierras no sea la redistribución de la tierra solamente, sino el asegurar la soberanía alimentaria, erradicar el hambre, proteger la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos ambientales, de los servicios ambientales. Y dentro de estos objetivos está un sector sobre el que me voy a referir en mi exposición, que es el de la agricultura familiar campesina. Quisiera decirles que en América Latina el 80% de las propiedades dedicadas a la agricultura, que suman alrededor de 16.5 millones de unidades, abarcan a 60 millones de personas que son parte de la agricultura familiar. Esta agricultura familiar provee a América Latina entre el 27 y el 67% de los alimentos, y se calcula que existen 2 millones de pescadores ligados a este sistema de la agricultura familiar campesina, que producen más de 3.500 millones de dólares anuales. La agricultura familiar, como ya dije, agrupa más de 60 millones. Es tan importante este sector que el año pasado Naciones Unidas declaró el año de la agricultura familiar al 2014, que Mercosur tiene una instancia especializada en agricultura familiar y que inclusive ha dado un fondo para la promoción y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, que Argentina y Uruguay acaban de expedir leyes de protección y fomento a los agricultores familiares. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador la agricultura familiar representa el 84.5% del total de las explotaciones agropecuarias. Tenemos 712.000 unidades agropecuarias, pequeñas unidades dedicadas a la agricultura familiar, pero ocupa tan solo el 23% de la superficie de la agricultura, dedicada a la agricultura, y provee entre el 85% de hortalizas, 70% de maíz, 64% de papa, entre otros alimentos. Es decir, los ecuatorianos y las ecuatorianas nos alimentamos gracias a los agricultores familiares, a esos pequeños agricultores familiares. Sin embargo, no tenemos datos de cuántos agricultores familiares hay en nuestro país, porque tenemos la referencia de las unidades de producción, pero no sabemos cuántos campesinos sin tierra, los más pobres de los pobres, están dedicados a la agricultura familiar, arrendando, trabajando al partir, con una serie de prácticas que inclusive precarizan su trabajo. La agricultura familiar campesina tiene límites, como ya lo había dicho. Está la escasez de tierra y agua, está el acceso limitado al financiamiento y a la comercialización, lo que obviamente genera bolsones de pobreza que expulsan a muchos de estos sectores a la ciudad. Y repito, no tenemos un registro que nos pueda efectivamente ayudar a tener políticas para fortalecer a los agricultores familiares campesinos, entre ellos a un enorme porcentaje de mujeres que están dirigiendo y hecho cargo de sus familias e inclusive de sus pequeñas parcelas. Por esta razón yo propongo a la Comisión revisar, reconceptualizar lo que significa la agricultura familiar campesina, y les propongo reconceptualizar desde una visión de multidimensionalidad. Los campesinos, los pequeños agricultores, no se dedican únicamente a la agricultura, tienen otra serie
de trabajos. Pero ahí adentro están también, repito, los campesinos sin tierra, pero están también los agricultores urbanos y están los agricultores agroecológicos. Creo que es necesario incluir en esta reconceptualización actividades complementarias vinculadas con la tierra, pero creo también que dentro de esta agricultura necesitamos reflexionar sobre la concentración y el acaparamiento no solamente de la tierra, sino de los factores de producción. Tenemos una concentración de las ganancias que da la agricultura por empresas transnacionales o no, que no tienen un solo metro de tierra y que sin embargo sobreviven y lucran de la producción de los pequeños productores. Ahí se está dando una concentración y un acaparamiento sin que esto tenga que ver directamente con la propiedad. Quisiera pedir que en esta reconceptualización se valorice efectivamente el papel de la mujer y que entendamos que la agricultura familiar campesina no puede ser sinónimo de pobreza, ni tiene que ser exactamente una agricultura de subsistencia. No puede ser. La agricultura familiar campesina se diferencia del agronegocio. Son dos grandes ámbitos que coexisten en el sector agrario y que cada uno tiene sus características específicas. Y creo que la ley tiene que contemplar estas diferencias y tiene que tener políticas específicas para cada uno de estos sectores. De ninguna manera nos oponemos al agronegocio, pero tampoco se puede desconocer la existencia del sistema de la agricultura familiar campesina como un sistema multidimensional. Otro punto sobre el que yo tengo inquietudes es el fondo de tierras. Yo creo que la redistribución de la tierra es una prioridad para dar sustentabilidad a la producción familiar campesina y para superar la minifundización. No hay claridad sobre los beneficiarios del fondo y creo que como está planteado es insuficiente, toda vez que las tierras que se está pensando redistribuir, que son las tierras en manos del Estado, corresponden al 0.59% de la tierra agrícola en el país. Necesitamos, creo yo, garantizar que el Fondo de Tierras cuente efectivamente con los recursos necesarios para efectuar las afectaciones necesarias para redistribuir la tierra. Esto está además previsto en el artículo 282 de la Constitución. Y es que el problema de la tierra, el problema de concentración, no se limita a las tierras, como dije hace un momento, sino a los demás factores de producción, que también sufren un problema de concentración, y en esos factores de producción está el agua, las semillas, los insumos agrícolas, los créditos. El tercer punto sobre el que tengo preocupación es sobre el acaparamiento de tierras. Sobre esto estoy proponiendo 3 artículos. El siguiente, por favor, que entrego a la comisión. Y el último punto sobre el que realmente tengo una gran preocupación se refiere al arrendamiento de las tierras. Creo yo que debemos entender a profundidad que es América Latina el destino de arrendamiento de las grandes empresas de comercialización de los alimentos. Ya no hay tierra en Asia, ya no hay tierra en Europa. Desde el 2008 las miradas del mundo se volcaron a América Latina y este arrendamiento debería tener límites. Los límites que yo propongo
son aquellos que están propuestos por Naciones Unidas, que tiene que ver con el tamaño de la propiedad arrendada, que no podría pasar de las 800 hectáreas, que tiene que ver con la contratación, la obligación de contratar mano de obra local, que tiene que ver con los acuerdos de arrendamiento para que incluyan la transferencia de tecnología, que se prohíbe el arrendamiento para el desarrollo de proyectos agrícolas que agoten el suelo, las fuentes de agua o permitan la erosión genética, y que se prohíba arrendar tierras que constituyan reserva natural, patrimonio forestal o bosque protector. Estas observaciones también tienen que ver con la agroecología. Compañeros, compañeras, en el Ecuador tenemos 16.000 familias dedicadas a la agroecología y creo que es absolutamente insuficiente lo que está planteado. Se acabó su tiempo, señora asambleísta. Gracias. Pido desde ahora los 5 minutos, los segundos. Correcto. Gracias. Tiene la palabra.